Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El presidente Martín Vizcarra se ha pronunciado hoy primero sobre esta nueva moción de vacancia que ha sido presentada anoche y que hemos comentado en extenso. Hay ciertamente un nuevo escenario en el Congreso ante esta moción de vacancia presentada por segunda ocasión. El pedido de destitución que promueve UPP cuenta hasta el momento con 21 de los 52 votos que se necesita para su admisión. Acción Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular se deben reunir en estas horas que vienen para definir una posición. Vamos a conversar hoy con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Porque lo que decíamos ayer, ¿verdad? Hay una demanda competencial en trámite, en evaluación, y la demanda competencial justamente tiene que ver con la incapacidad moral permanente como uno de los incisos para presentar una moción de vacancia. ¿Es conveniente en este momento? Si el TC está evaluando esta demanda competencial, lo hablamos en unos minutos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Pero hablábamos de la conferencia de hoy del gobierno, donde se han hecho importantes anuncios que tienen que ver con las playas y los vuelos internacionales. Nos atiende a esta hora el ministro del Interior, César Gentile. Preste atención porque hay recomendaciones que corren desde las próximas horas. Ministro Gentile, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime. Es un gusto compartir este espacio contigo y proporcionar la información que sea necesaria respecto a los diferentes temas de interés para toda la población. Sin duda, porque tenemos aquí varios de los anuncios que ha hecho el presidente. Hay restricciones para el uso de playas, tanto en Lima como en las regiones costeras del país. Se ha hablado de Lima, Lima Provincias y el Callao como una suerte de modelo para que en el resto de regiones costeras se implemente un plan similar. Lunes a jueves la gente puede ir a las playas, viernes, sábado y domingo. ¿En qué condiciones? Porque allí no nos ha quedado muy claro si es que viernes, sábado y domingo la gente puede ir a la playa o no puede ir a la playa. Y si va, ¿bajo qué condiciones? Ya, perfecto. Efectivamente, el día de hoy hemos sostenido una reunión del Consejo de Ministros de donde han surgido precisamente algunas de las medidas que ya ha hecho conocer el presidente dentro de la conferencia que hubo hoy al mediodía. Entre ellas la apertura o el levantamiento de la inmovilización social los domingos para aquellas regiones que aún permanecían restringidas en este tipo de medida de aislamiento. Continuará siempre la restricción para la circulación de los vehículos particulares y también se habló de que el toque de queda permanece vigente tal cual. Así es. Respecto a lo que es el uso de las playas de lunes a jueves, obviamente se va a permitir a través del decreto supremo que saldrá en las próximas horas, especificado que es permitido hacer uso del espacio de la arena y el ingreso inclusive al mar. Ya. Pero siempre previendo que no haya, obviamente, esta medida se da previendo que en estos días no hay la aglomeración de gente que se da generalmente los viernes, sábado y domingo, donde la congregación de personas es mayoritaria y se produce lo que queremos evitar, que es que concurran masivamente y que eso pueda constituir un foco potencial de contagio del coronavirus. Claro, pero hagamos la distinción, le pediría, ministro, de qué se puede hacer de lunes a jueves, evidentemente con el distanciamiento, en la mayoría de casos, si es que hay un contacto, mascarilla y todos los protocolos que ya conocemos, alcohol en gel, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer de lunes a jueves y qué se puede hacer viernes, sábado y domingo? Perfecto. De lunes a jueves se puede hacer uso de la playa, se puede ir y tomar sol,
se puede utilizar el espacio de la arena que ha estado siendo restringido como medidas preventivas y que solo se establecía para el deporte individual, ya sea trote, uso de bicicleta o correr olas. Esta restricción va a permanecer los días viernes, sábado y domingo. Los días jueves, de lunes a jueves va a estar abierta, esperando un poco la responsabilidad también de los veraneantes para cumplir las medidas sanitarias, de llevar su alcohol, de llevar sus mascarillas, previsionar de repente hasta llevar una doble mascarilla por si se le moja por el mar, siempre tratando de establecer entre los bañistas algún tipo de distanciamiento, entre los veraneantes o los que están tomando sol, algún tipo de distanciamiento para poder evitar potenciales contagios. Pero viernes, sábado y domingo, sí, la restricción solo va la restricción va a ir para permitir deportes individuales conforme ha venido regulándose en los últimos días, ¿no? O sea, viernes, sábado y domingo sí se puede ir solo a hacer deporte individual. Que incluye tabla. Que incluye tabla. Que incluye correr olas con tablas, sí, efectivamente. Que incluye ir a pasear en bicicleta, que incluye hacer trote, que incluye caminar en tránsito. Es decir, un deporte de tránsito. No congregación en las playas, ni uso del espacio de la arena, ni del mar. Lo que va a quedar, obviamente, habilitado para los días de lunes a jueves. Ahora, el tema que muchos están preguntando después de conocido este anuncio es ¿quién va a supervisar que en efecto viernes, sábado y domingo se cumplan estas medidas restrictivas? Bueno, esto va a quedar a cargo de las municipalidades distritales que tienen espacios dentro del litoral costero, con el apoyo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas van a articular con cada uno de los gobiernos municipales, obviamente también en la medida de nuestras capacidades operativas, ¿no? Claro, pero a ver, se sabe que los alcaldes no tienen, digamos, un control, una injerencia sobre la policía. Es un apoyo que ustedes les estarían dando a los alcaldes, pero, por ejemplo, ¿el ejército también estará? Por supuesto. En el Consejo de Ministros, y un poco aludiendo a las previsiones que está tomando el Premier y el Presidente dentro de las disposiciones que están efectuando los diferentes ministerios, se está comprometiendo al Ministerio de Defensa que va a participar apoyando también en la medida de su capacidad operativa junto a la policía, a los reguladores y fiscalizadores de los gobiernos distritales. Obviamente va a requerir un nivel de coordinación para ver la forma en la que se va a dar ese apoyo, ¿no? Ya, pero a ver, también me preguntan por aquí, ¿y los que tienen casa en la playa? ¿Cómo se supervisa eso? Son aspectos, estamos nosotros relajando algunas medidas, algunas restricciones que se estaban dando, pero estos aspectos de detalle todavía se vienen evaluando. Recordemos que no estamos ya en la etapa de verano, vamos a ir viendo cómo las municipalidades van a poder efectuar la fiscalización en estos espacios. Ya, ahí hay evaluando casos de detalle un poco, ¿no? Sí, sí, porque hay detalles y detalles. Porque usted sabe bien, es sabido, hay gente que tiene sus casas en la playa y todo bien, ¿verdad? Pero lo que no debería quedar como percepción es que aquellas personas que tienen casa en la playa, ¿no?, y que son una suerte de playas privadas, aunque eso es inexacto o impreciso porque hay una ley de playas que determina que de la línea de costa 50 metros, ¿no?, es público. La playa, el principio es que la playa es de todos, ¿no?, la arena y el mar principalmente. Entonces, que no quede la percepción, en eso creo que usted
lo sabe muy bien, de que aquellos que tienen casa en la playa sí pueden hacer lo que quieran los fines de semana y los que iban a las playas públicas no. No, por supuesto. Como te digo, Jaime, se están evaluando los diferentes supuestos que se van a encontrar respecto al uso de las playas. Definitivamente, el actor principal dentro de la regulación va a ser siempre el gobierno municipal, a quien nosotros le vamos a prestar el apoyo en el momento que sea necesario y en la forma en la que podamos ponernos de acuerdo, y también pauteando las medidas que cada caso va a requerir, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a aplicar esta medida, esta decisión? Porque usted señala que hay casos y detalles que se están evaluando aún. Bueno, las medidas generales de lunes a jueves y de viernes a sábado, como de restricción, se van a aplicar en el momento de la emisión del decreto supremo, que debe ser el día de mañana posiblemente. Y la fecha precisa, obviamente, la va a indicar el decreto supremo. Se están haciendo algunos ajustes. Claro, porque tampoco a contramano, ¿verdad? Este principio de el que tiene casa podría gozar de la playa como siempre y el que iba a la playa pública no. A contramano, tampoco se trata de que la gente que tiene casa en la playa no pueda dejar de ir a su casa en la playa. Entonces, hay un detalle ahí muy fino, ¿verdad? Sí. Eso todavía, como te digo, no lo estamos viendo. Estamos tomándonos un poco el tiempo, tomando medidas generales, y casos específicos los vamos a ir abordando poco a poco, Jaime. O sea, desde este viernes ya no se puede ir a la playa, digamos. Si el decreto sale mañana, desde este viernes corre la restricción, ¿no es verdad? El decreto va a precisar la fecha en la que va a entrar en vigencia estas disposiciones, Jaime. Ahora, ¿hay cosas específicas que ustedes tengan planificadas para, por ejemplo, las fiestas de fin de año? Es muy común que mucha gente va a fin de año, o iba, a las playas, ¿verdad? Desde los campamentos hasta invitar a gente a la casa de playa, ¿no? En ese espectro nos movemos, así es el Perú. Allí concretamente habría que reforzar, digamos, un operativo mucho más dedicado, ¿verdad? Es una de las prohibiciones que estamos proyectando realizar sí o sí, por la implicancia de congregación masiva de personas que, como tú dices, tradicionalmente se realiza. Va a requerir todo un esfuerzo operativo y de coordinación bastante importante, pero sobre todo una campaña comunicacional que oriente a la población y que la sensibilice en alguna medida sobre lo que no se debe hacer, puesto que va a ser objeto de un control riguroso. ¿Qué alternativa, poniéndose en los zapatos de la gente, qué alternativa tienen aquellos que iban a Agua Dulce, a Ventanilla, a la playa de su preferencia, al Silencio, qué sé yo, y que de lunes a jueves trabajan? ¿Qué alternativa tendrían, digamos, poniéndonos en los zapatos de esas personas? Con los gobiernos municipales, la presidencia del Consejo de Ministros viene trabajando diferentes alternativas en función de un plan que permita un verano saludable, generando otro tipo de espacios que, diferentes al de la playa, permitan compartir con amplitud en espacios públicos. De repente esa iniciativa o esa preferencia que había por congregación en las playas, de tal manera de tampoco dejar sin esa alternativa, como tú dices, a las personas que siempre han estilado salir de casa en esa fecha, ¿no? Claro, porque, a ver, en la casa no se van a quedar, se van a sofocar. Viene el verano, ya está el sol, digamos, asomándose y ya nos anuncia el calor habitual de estas fechas. Entonces, la idea tampoco sería que una aglomeración que era la playa
se vaya a otro lado, ¿no? Entonces, la oportunidad de abrir espacios públicos también debería estar, digamos, en el plan, ¿no? Obviamente regulada, pero con aforo, ¿no? Con aforos mínimos, conforme se ha venido haciendo con centros comerciales y conforme, por decir, se está haciendo ahora con recintos religiosos, ¿no? Que van a aperturarse con un 30% de aforo, ¿no? Y bajo también ciertas medidas de seguridad protocolizadas básicas para todo espacio público, como es la medición de temperatura, como es el distanciamiento en las bancas, como es recibir la hostia en la mano en vez de hacerlo directamente en la boca. Acciones como estas que implican hasta un detalle de cómo debe discurrir compartir dentro de los recintos religiosos. Eso le iba a preguntar justamente. Ya están los protocolos, supongo que los párrocos, los pastores, dependiendo de qué religión, qué creencia, qué fe, porque son varios los templos, no solo la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Adventista, qué sé yo, quieren continuar con sus ritos. ¿Esos protocolos ya están listos en el caso de las iglesias? Las reuniones que se han venido sosteniendo con representantes de la iglesia precisamente han permitido, al momento ya de flexibilizar la restricción, establecer ciertas pautas y ciertos procedimientos que también van a salir especificados en el decreto supremo. Porque hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso de los templos, por simple cultura general, que hay un buen número de fieles que corresponden a población vulnerable, es decir, personas mayores. Y ya se había dicho hace algunas semanas que no hay ya una prohibición para las personas mayores, sino una recomendación. Pero, así es. Digamos, usted me hablaba de los ritos, por ejemplo, la hostia. Sí. ¿Cuáles son las otras recomendaciones o protocolos que están incluidos? Porque, por ejemplo, que yo recuerde, hay un momento clave, dos. Uno, cuando cantan, ¿verdad? Gloria, gloria, aleluya, qué sé yo. Ahí, al cantar también, la autoridad sanitaria dice que, evidentemente, hay aerosol. La iglesia tiene que... Y lo segundo, el momento de la paz. También disponer de este... Por ejemplo, ¿no? De protocolos. Esos dos protocolos, digamos, o esos dos ritos, quiero decir, ¿están protocolizados? ¿La gente ya no se podrá dar la paz, por ejemplo? Las indicaciones de detalle están viniendo en el protocolo adjunto que va a previsionar situaciones como las que tú planteas, Jaime. Yo creo que se debe ser consciente de que se está aperturando este tipo de espacios públicos, obviamente también bajo la expectativa que tiene la población peruana, que es muy religiosa, pero que debe adecuarse al protocolo específico que va a aparecer en la norma legal y que va a establecer la regulación de los ritos a los cuales señalas. Una pregunta... Sí, fundamental va a ser el distanciamiento en la ocupación de las bancas, fundamental va a ser que no haya el roce o el saludo de la paz, sino hacer un gesto, cosas como esas que van a ser protocolizadas muy claramente, ¿no? De acuerdo. Una consulta adicional, ministro, porque el gobierno está evaluando que en el Perú-Argentina, que se va a jugar en el Estadio Nacional, se considere la posibilidad de incluir público. Y se ha producido una reunión entre el premier Martos y el presidente de la Federación, el señor Agustín Lozano. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? ¿Está ya definido, está confirmado que habrá público en el Perú-Argentina? Bueno, tú lo has dicho, Jaime. El premier ha sostenido conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol y esta ha hecho una propuesta.
que aún va a ser evaluada, obviamente, por el órgano rector de la medición de la pandemia, que es el Ministerio de Salud, y por todo el Consejo de Ministros, para poder en su momento emitir una decisión responsable, ¿no? Aquí hay toda una expectativa que pueden generar los hinchas y la misma federación, pero tenemos que actuar de manera responsable, salvaguardando la salud de la población. La decisión finalmente se adoptará en el Consejo de Ministros de manera colegiada. Porque eso va a incluir inevitablemente presencia policial. Por supuesto que dentro de la propuesta que ha hecho la Federación Peruana de Fútbol se incluye la cobertura policial. Ministro, le agradecemos por esta entrevista. Nos quedan varias consultas, pero va a ser oportuno en otro momento y lo vamos a invitar, no pierda duda de ello, porque no tenga duda de ello, porque también preocupa y mucho la creciente ola de delincuencia, la inseguridad ciudadana. Hay una, digamos, un notable crecimiento de asaltos, de robos, se ven casi todos los días, y que gente que se, digamos, ampara o justifica en haber perdido el empleo, etcétera, etcétera, comete asaltos de esta magnitud. Estaremos atentos a eso, porque sin duda también es importante. Le agradecemos por esta entrevista. Saludos especiales, Jaime. Estoy a tu disposición siempre. Hasta la próxima. El ministro del Interior, César Gentile, con nosotros. Muy bien, vamos a esperar al decreto, el decreto que debe publicarse, según nos ha dicho el ministro del Interior, Gentile, en